Buenas noches, bienvenidos en esta hora. Que Dios pueda bendecir sus vidas en gran manera. Dios les bendiga y les fortalezca a esta hora de la noche. Son las 1 de la madrugada ya, ¿no es cierto? Que Dios bendiga su vida en gran manera. Vamos a fortalecerles con poder, con autoridad, ¿no es cierto?, a cada uno de sus hijos. Así que bienvenidos. Quien le habla, José Barro, de aquí, Argentina. Muchas bendiciones de parte del Señor y saludarles a todos los que van a estar mirando este video, ¿no es cierto?, aquí en Facebook también, ¿no es cierto?, y en TikTok después y en YouTube. También vamos a tomar esta palabra, ¿no es cierto?, aquí en Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 3, donde Pablo pide, ¿no es cierto?, a Dios sabiduría espiritual. Dios, Pablo orando, ¿no es cierto?, al Señor. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice: de los cuales ya habéis oído por la palabra del Evangelio, que ha llegado a todos vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y creciendo también vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día de que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios para siempre, fortaleciendo con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, mire qué maravillosa palabra en esta hora, ¿no es cierto? Creo que es una palabra fiel y verdadera, donde Pablo ora, ¿no es cierto?, por los creyentes que habían oído la palabra del Señor, y también le pide al Señor, ¿no es cierto?, que estos creyentes, estos nuevos creyentes, ¿no es cierto?, sean no solamente oidores, sino que también puedan tener sabiduría espiritual, ¿no es cierto?, que Dios les pueda conceder esa sabiduría espiritual que viene de lo alto, ¿no es cierto?, que viene del Padre de las luces, ¿no es cierto?, que a través de la palabra el Señor pueda realmente revelarles, ¿no es cierto?, a los que han oído su palabra, a los que han escuchado el Evangelio, ¿no es cierto? Dice que Pablo, que desde el momento que ellos escucharon la palabra, desde ese momento Pablo ya empezó a interceder. Pablo ya había empezado a orar, ya había empezado a clamar, a interceder ante el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que estos hermanos, ¿no es cierto?, que en todo el mundo, ¿no es cierto?, habían oído la palabra del Señor, sean llenos del conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, para saber para qué era tener sabiduría espiritual, para qué tener ese conocimiento, para saber cuál es la voluntad, ¿no es cierto?, de Dios el Padre para con sus hijos. Mire qué importante es tener esa sabiduría, esa inteligencia, ¿no es cierto?, que viene de lo alto. Y qué importante en este tiempo poder, como hizo Pablo, ¿no es cierto?, esta oración de intercesión por sus hermanos, ¿no es cierto?, así también el Señor le pueda en esta hora concederte, ¿no es cierto?, toda sabiduría espiritual, ¿no es cierto?, que viene de lo alto. Todo don perfecto procede, ¿no es cierto?, del Padre de las luces, ¿no es cierto? Hoy es el momento, ¿no es cierto?, de que así como esta oración fue hecha por Pablo, así sea también
nuestra oración pidiéndole a Dios ser lleno del conocimiento de su gracia, de su poder, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta, ¿no es cierto?, de Dios para con sus hijos, para con cada uno de los suyos. Mire qué importante es tener ese conocimiento, qué importante es que Dios pueda darte ese conocimiento, qué importante es que en este momento puedas tener, ¿no es cierto?, esta oración como la tuvo Pablo, ¿no es cierto?, esta intercesión, y usted sea lleno, ¿no es cierto?, del conocimiento de su palabra. Qué importante es poder, ¿no es cierto?, hablar, ¿no es cierto?, y dar esta palabra, ¿no es cierto?, la cual es de gran fortaleza, ¿no es cierto?, como lo fue para estos hombres de Dios, ¿no es cierto?, así también lo fue para aquellas personas que recibieron, ¿no es cierto?, esta palabra, para aquellas personas que recibieron el mensaje de Dios, ¿no es cierto?, qué importante. Dice Pablo, siempre orando, mire qué importante la oración, qué importante el clamor, siempre orando y dando gracias, ¿no es cierto? Gracias porque el Señor nos da, ¿no es cierto?, esa sabiduría para que podamos, ¿no es cierto?, entregar por su gracia, por su misericordia, lo que el Señor nos ha entregado. Así que esta palabra, ¿no es cierto?, sea realmente de gran fortaleza para tu vida. ¿No es cierto? Tu oración, ¿no es cierto? Tu clamor está siendo escuchado porque así como la oración que hizo Salomón, ¿no es cierto?, cuando inauguró este templo, ¿no es cierto?, cuando inauguró el templo que le había dedicado al Señor, ¿no es cierto?, esa oración simple y sincera, ¿no es cierto?, Dios le concedió lo que él, ¿no es cierto?, le estaba pidiendo, que era sabiduría para poder gobernar un pueblo tan grande. Gloria a Dios para siempre, como era Israel, como lo es, quise decir, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre. O sea, qué importante es tener, ¿no es cierto?, esa humildad de doblar nuestras rodillas delante de Él y decirle: Señor, venimos delante de ti a pedirte sabiduría, venimos a pedirte a ti, gloria a Dios para siempre, para que tú realmente nos llenes de tu conocimiento, ¿no es cierto?, de tu gracia, de tu misericordia. Por lo cual también nosotros desde el día, dice, que oímos, no cesamos de orar, dice, por vosotros y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué importante, ¿no es cierto?, y dice en todo, no en algunas cosas, o sea, en todo sean, ¿no es cierto?, llenos espiritualmente, no en alguna parte, no, en todo, dice el apóstol, en todo, ¿no es cierto?, en todo sean llenos, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios, gloria para siempre, sabiduría espiritual en este tiempo, ese discernimiento de espíritu, ¿no es cierto?, el saber, ¿no es cierto?, gloria para siempre, el conocer el mundo espiritual, cómo trabaja, gloria para siempre, qué es lo que hay. Qué importante es descubrir todas estas cosas, y la única manera a través de descubrirlas es a través de la palabra, a través de la entrega, a través de la oración, a través del clamor, a través de, ¿no es cierto?, de buscarle, de entregarse, de consagrarse al Señor. Ahí vamos a conocer este mundo espiritual que es tan amplio, ¿no es cierto?, y tan poco conocido para gloria para siempre. Por eso es importante orar para que seamos llenos del conocimiento de su poder. Gloria a Dios para siempre. Dice para que andéis como es digno delante del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Mire qué importante es llevando frutos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, frutos agradables al Señor, dice su palabra, y creciendo. O sea, mire todas las cosas importantes que esta oración que Pablo hacía, ¿no es cierto?, realmente era muy importante para los que recién venían llegando, ¿no es cierto?, para con aquellos que recién venían, ¿no es cierto?, conociendo el Evangelio, conociendo, ¿no es cierto?, lo que Dios realmente tenía para ellos. Gloria a Dios para siempre. Hoy esta palabra es para cada uno de sus hijos, así que le quiero invitar, ¿no es cierto?, a que nos pueda seguir aquí en Facebook, ¿no es cierto?, nos pueda seguir también en TikTok como Josecito Barros, ¿no es cierto?, también en YouTube como Ministerio Virtual Corre a los Pies de Cristo. Así que Dios le bendiga mucho y bueno, muchísimas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga en gran manera.